Vamos, hermanos, a 2 de Corintios. 2 de Corintios 10. Vamos a leer del 10 hasta el 11, 15. Sí, del 10 hasta el 11, 15. Segunda de Corintios 10. Y vamos a leer hasta el 11, 15. ¿10? 10 y vamos a leer hasta el 11, 15. Amén. Amén. 10. Amén. 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 Bueno, dice, como título tiene Pablo defiende su ministerio. Dice: yo, Pablo, os ruego con mansedumbre y ternura de Cristo, yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son carnales, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento y a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que con él es Cristo, con él y que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra del otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sea de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibid otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Y pienso en que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pero yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque nos amó, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean aliados semejante a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de Jesús de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Amén. Santo. Santo. Bueno, acá Pablo, ¿no?, defiende su ministerio. Creo que cada uno tiene su ministerio. Y bueno, él acá lo está defendiendo. Es algo que a mí me viene pasando, que tengo esa lucha de querer dejar, y la otra vuelta me pasó que no iba a venir más a la iglesia, porque andaba mal y por ahí uno se deja engañar por el enemigo, hablar, lo empieza a escuchar y no quería venir más, y no iba a venir más. Ya lo había hablado con Mariano, con Felipe, y después fueron los pastores ahí. Y bueno, empezó todo que no, uno se pone que es duro y por ahí se pone terco, como un asno que no quiere aflojar, pero como también no quiero aflojar por ahí, también la peleo para no alejarme los caminos de Dios. No lo voy a dejar, siempre la peleé. Aleluya. Cuando estuve en el mundo, la peleé solo, y ahora que estoy con Dios, Amén. más fuerza me da, ¿no? Aleluya. Así que no le voy a dar el gusto al enemigo que me aleje del Señor. Y bueno, como decía, ¿no?, que cada uno tiene su ministerio y lo tenemos que cuidar. Y bueno, ese día me pasó que el pastor me dijo: bueno, Marcos, tenés que renunciar al ministerio. Y fue algo que no podía renunciar. No pude renunciar a eso porque es algo que el Señor me dio. Y bueno, uno pensando empieza a recapacitar a cosas que me pasaron, que yo conté el otro día, hace unos años cuando estuvo la pandemia, que la pasé tan mal, y que conté algo que ni siquiera se lo había contado a mi esposa ni a mis hijos, que fue cuando yo los últimos días la pasé tan mal que me desmayé, y el último día me acuerdo que me caí, que me desmayé, y bueno, ellos me cargaron en el auto. Después me contaron eso, que me cargaron en el auto. Yo cuando me desperté ya estaba en el hospital, y me acordé,
sabía que había visto una luz blanca muy fuerte, pero no entendía qué era porque no estaba en el camino del Señor. Y después ellos me dijeron que yo iba hablando con el Señor, que no me llevara, que me diera una oportunidad, que yo iba a cambiar. Iba a cambiar con mi familia, iba a cambiar. Y bueno, y también el Señor no me llevó. Escuchó, ¿no?, mi súplica y creo que me mostró. Y hoy voy entendiendo, ¿no?, que Él estaba ahí. Y no me llevó por algo, ¿no? Por algo me dio ese ministerio de anciano y de estar en la charla de los hombres ahí, que la tengo que cumplir sea como sea, viniéndome, arrastrándome como sea, tengo que llegar a estar acá y peleándola, porque tengo esa lucha, pero no voy a aflojar. Entonces, como Pablo también defendía, yo lo voy a defender. Hay toda gente que viene o no nos cree cuando decimos que uno puede hacer sanidad, hablamos de la palabra del Señor y no nos creen, ¿no? Lo vamos a defender. Yo de mi parte lo voy a defender y lo estoy defendiendo con mi lucha, así tengo mis enojos. Hoy tuve que no quería predicar porque estaba ahí el enemigo, a full estaba, no me quería, pero bueno, aquí estoy, gracias al Señor. Y bueno, yo le puse defendiendo el ministerio que Dios me dio, porque es algo que Él me dio. Y bueno, en el 10.1 dice, ahí no precisa mucho la explicación. Pablo explica que él y sus compañeros usarán armas de Dios para destruir acusaciones, fortalezas y altanería. Que nosotros no precisamos ningún arma, solamente la palabra de Dios. Amén. Con la espada esta nosotros nos vamos a defender, Sí, vamos a defender al Señor. Amén. Nos vamos a defender de toda esa gente que viene por ahí que te dice, che, la otra vuelta me pasó que vino uno, te van a sacar todo el sueldo si seguías así, vos dale. Bueno, y todas esas cosas que no tenemos que dejar que nos lleguen a nuestra cabeza y el enemigo se mete en nuestra cabeza ni en el corazón, ¿no? Para que no nos aleje del Señor. Y buscaba que era osado, atrevido, audaz, intrépido, decidido, resuelto, valiente, que eso somos nosotros si estamos con Dios, somos valientes y con la palabra de Dios vamos a ir a cualquier lado. Aleluya. A Sí, cualquier Señor. lado vamos a ir. Oh, gloria. Santo. Bueno, en el 2 que dice, ruego pues cuando esté presente que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Que a veces tenemos que hablar mansos, con el amor, mansedumbre, y no actuar como dice, ¿no? Como decía que la palabra, que intrépido, que es uno estando con el Señor, valiente. Teniendo al Señor al lado, no tenemos que tener miedo. Al único que tenemos que tener miedo es al Señor. Aleluya. Y que dice que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Estamos en la carne, sí, tenemos que, la carne esa que ya me hace renegar tanto por ahí. Pero bueno, andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Para la destrucción de fortaleza. Con la palabra de Dios vamos a destruir lo que sea, toda esa gente que cree en otras cosas, en otro santo, lo que sea, con la palabra del Señor. Y con la palabra del Señor voy a defender al enemigo que me quiere hacer caer, no lo voy a dejar. Y nos tenemos que afirmar. Yo por lo menos mi parte lo reconozco, estoy flojo por ahí en lectura, en oración, y me tengo que afirmar más para que no pueda llevarme el enemigo. Y cada uno nos tenemos que poner firmes, cada uno que tenga un ministerio lo tiene que cuidar, porque es algo lindo que el Señor nos dio y muy valioso, y más creo yo que es mejor que un trabajo, que lo que sea. Precisamos de tener un trabajo, sí, tenemos que trabajar lamentablemente, pero tenemos que cuidar lo que nos dio el Señor. Sí, Señor. Porque una vez que se pierde, no sé si se vuelve a recuperar, y es algo triste. Yo creo que después que a mí me pasó que don Hugo el pastor me dijo, Marco, tenés que renunciar, y en ese momento no pude.
y por algo el Señor no me dejó renunciar. Y después pensaba yo, si perdía eso, iba a ser muy triste y me iba a dar vergüenza, porque estaría despreciándolo al Señor. Amén. Así. Entonces no tenemos que llegar a eso. Aleluya. Amén. Dice, derribando argumentos, Sí, Señor. derribando argumentos de altivez, de toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Sí, Amén. Señor. Bueno, argumento, razonamiento para probar y demostrar una posición o para conceber de lo que se niega. ¿Cuántos hay que nos quieren, no creen en la palabra? Pero ahí estamos firmes nosotros. Amén. Aleluya. Ahora ojalá que Dios haga la obra y la va a hacer de que vengan mis papás para fin de año. Amén. Aleluya. Ahí les queremos hablar toda mi familia, hablarle del Señor, porque Sí, ellos Señor. no creen en el Señor, o sea, están siempre con las vírgenes, todo eso, ¿no? Y ahí les voy a contar también de las cosas que ha hecho el Señor, en mí, en mi familia, en mis Aleluya. compañeros, en mis hermanos, ¿no? En cada uno que uno las ve, las cosas que hace, ¿no? Samay. ¿Sí? Así que las tenemos que defender como sea. Altivez es un sentimiento de desobediencia, orgullo, que puede manifestarse con una actitud de desprecio hacia los demás. Una persona altiva puede exigir atención y honores indebidos y tratar a los demás con falta de respeto o insolencia. ¿Cuánta gente hay por ahí que viene todo cuando nos tratan mal porque somos cristianos o llevamos la palabra? Pero también así como nos tratan mal, se alejan porque no quieren entender, no les gusta cuando uno les habla del Señor. Sí. Amén. Entonces, yo el otro día miraba cuando estaba Rodrigo cómo Mariana y ellos defendían, y yo me quedaba ahí porque me chocaba muy fuerte lo que decía. Y no quería hablar para no enojarme o para no arruinarlo, para que él pueda entender. Y yo creo que en algún momento le va a tocar el corazón. Amén. Es de buen corazón, Rodrigo. Amén. Todos precisamos del Señor. Amén. Y yo decía cómo hablaban ellos ahí, yo estaba ahí calladito y quería hablar, pero digo, si hablo me voy a enojar o me chocaban, decían muchas cosas que me chocaban. Me dolían por ahí, que por ahí también a mí me pasó cuando estaba en el mundo. Decía, este es tan loco, esto que van a hacer. Y hoy estoy acá dando la palabra del Señor. Aleluya. Así es. Aleluya. En el 7 dice, mirad las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido a sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Amén. Cristo. Aleluya. Sí, Señor. Este versículo dice a los lectores que miren lo que tienen enfrente. A ellos, falsificando, son obvias algunas personas solo que dicen que pertenecen a Cristo, pero los creyentes genuinos edificar a otros. Edificar es buscar aumentar la potencial mientras se concentra en el proceso. Cuánto por ahí que dicen que están en Cristo y no son puros. No son puros. Cierto. Así es. Nosotros estamos en Cristo y tenemos que más purificarnos más. Yo creo que nos Amén. falta todavía, estamos aprendiendo y tenemos que aprender mucho Sí, más Señor. y limpiarnos y ponernos más firmes en el camino del Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo. Estar más firmes, hacer lo que el Señor dice, que por ahí yo veo que nos cuesta tanto, ¿no? Si nos dice pónganse en algo, hagan esto, nos preguntamos por qué o damos vueltas, no lo queremos hacer. Es la palabra del Señor, si Él lo dice, lo tenemos que hacer. Para estar más firme, para poder llevar la palabra a otros y que vean que nosotros defendemos la palabra del Señor. Amén. Porque si nos vamos por ahí, le hablamos a un hermano y al rato estamos por ahí tomando una cerveza, comiendo un asado, estamos de fiesta
no, ¿qué le podemos demostrar? No estamos y estamos fallándole al Señor. Y como digo, también no estamos cumpliendo, defendiendo el puesto que el Señor nos dio. Tenemos que estar firmes. Es una lucha grande, sí, es una lucha grande que tenemos, y como decía el pastor, porque no son fáciles los caminos del Señor, pero no nos tenemos que rendir. Amén. Porque yo ahora escuchaba cuando todos alababan al Señor ahí, que somos poquitos, pero qué familia linda somos. Amén. Y ojalá que sea así, que estemos todos allá arriba. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Amén. Oh, Nos gloria. podamos encontrar todos allá arriba. Sí, Señor. Amén. Dice porque en el 8, porque aunque me glorié algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Acá bien lo dice, ¿no? Que me gloriaré, que es algo lindo, como yo digo, gloriarse, que es algo gozoso, ¿no? Algo tan lindo Amén. que es un orgullo, algo muy grande que por ahí cuesta explicarlo, que el Señor nos dé, porque uno por ahí, como decía, estando en el mundo, yo no sabía qué era, porque había salud, o nunca me imaginé que iba a estar hablando del Señor. Porque, siendo sincero, Aleluya. y lo reconozco, ¿no? Porque uno tiene que ir de frente, yo decía que no iba a precisar, no precisaba del Señor, por las cosas que había pasado, pero cuántas faltas me hacía el Señor. Amén. Cuántas faltas me hacía de tenerlo a mi lado, ¿no? De tenerlo a mi lado y le doy gracias porque no me suelta la mano. Y cuánta misericordia tiene, porque por ahí me enojo y reniego y digo, se me escapan algunas malas palabras, devuelve uno a lo de antes, ¿no? Y allá después está el Señor ahí, me levanto otra vez. Ahora me pasaba como que me quería ir, como me pasó la otra vuelta, y después que ustedes me oraron y le pedí al Señor que me mostrara que estaba conmigo, y al rato sentí una paz, una tranquilidad, sentí un alivio ahí. Aleluya. Me venía diciendo que me decía el Señor que me iba a aflojar, por más como sea, no iba a alargar ese compromiso que Él me dio. Amén. Lo voy a pelear hasta lo último, sea como sea, pero Aleluya. no me va a alejar el enemigo de eso, de algo tan lindo que me dio. Amén. Por eso pido que me siga dando fuerza y me dé sabiduría y me dé amor, que más amor, porque me falta amor a veces, que es duro uno, le cuesta ablandarse, le cuesta ablandarse o por ahí llorar. A mí me cuesta algo por ahí que lloro, pero por ahí tengo ese sentimiento de querer largarlo y no lo largo, porque no sé por qué es duro uno cómo se crió, pero en algún momento yo sé que el Señor me va a hacer largar ese llanto, Amén. esa angustia que por ahí tengo adentro, ¿no? Aleluya. Eh, pero bueno, cada uno Candarabas. yo les doy que no aflojen, les doy fuerza, que no dejen esto, que es algo tan lindo del Señor. Amén. Por más que sea, como por ahí decía bien, sostenemos lucha, porque por ahí nos enojamos, llegamos a la casa y vemos algo tirado, o nos molesta algo. Es material, eso material se puede arreglar ahí. Amén. Aleluya. No tenemos que dejar que el enemigo nos saque Señor. ese puesto que nos ha dado el Señor. Señor. Dice, para que conozca, para que no perezca, en el 9, para que no perezca, como os quiero amedrentar en cartas. Porque la verdad, dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, seremos también en hechos estando presentes. Amén. Uno estando presente, hablando la palabra del Señor, somos fuertes. Van a tener que entender y como dice Iván, no se calla adelante de nadie, de quien sea quien sea, defiende la palabra del Señor. Sí, Señor. Es algo muy lindo y me da mucho orgullo de él, que es mi hijo, que esté en los caminos del Señor y no se haya descarrilado, no haya agarrado para otro lado. Aleluya. Que siga a todos los niños, todos podamos seguir el día de mañana
y camine y cuando les dé un puesto lo sigan cuidando, que lo peleen como sean, que no lo abandonen, que no lo abandonen a ese puesto. Santo. Porque la verdad, dicen, bueno, es acá el 11, esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por carta, ausentes seremos también en hechos estando presente, porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también a nosotros, para llegar también hasta vosotros. No nos tenemos que, también porque estemos en el camino del Señor, tenemos que seguir siendo humildes y no creernos más que otros. Porque el Señor nos dio una medida, como dice, nos da una medida, no nos tenemos que creer más que otros o pasarnos, tenemos que estar ahí porque el Señor nos va a poner para que nos agrandemos o nos creamos más que otra persona porque estemos en Dios. Tenemos que ser humildes nomás, ser a la medida como Él nos puso. Porque por ahí nos podemos equivocar si nos queremos darnos de que sabemos mucho más o no, como agrandarnos, por decirlo así, en la palabra del mundo, que uno se agranda, se hace canchero, eso no le agrada al Señor. Nos tenemos que ser de acuerdo a como Él nos va moldando, nos va tratando. Dice el 14, porque no nos hemos extralimitado como si nos gloriara. El 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio en Cristo. No nos gloriemos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conformes a nuestra regla. Amén. Tenemos que fijar en nosotros, en lo que hacemos nosotros, en lo que vamos aprendiendo día a día con el Señor, no fijarnos, como dice acá, en trabajos ajenos, sino con la fe, con nuestra fe, que seremos muy engrandecidos, como yo lo veo a mi hermano Enzo ahí, cómo va prosperando, el Señor lo va prosperando, de a poquito de tantas luchas que tuvimos en el trabajo, y él siempre decía que esto se iba a terminar, que iban a cambiar las cosas, y bueno, uno con la mano del Señor cambia todo, porque él pudo llegar a donde está él, que está gracias a su humildad, al buen corazón que tiene, y porque está con el Señor, que Cristo no le suelta la mano. También tiene sus luchas, pero siempre está ahí, va a seguir creciendo, y como yo le pido siempre al Señor que lo prospere más y lo levante más, por su corazón, por cómo es su familia, y a cada uno de nosotros, que nos prospere. El hermano Rubén también, tiene sus luchas también, y por ahí cuesta dejar, como decía yo, el Señor dice dejar de trabajar, y es algo difícil por ahí que nos cuesta dejar, porque nos falta fe, nos falta tener más fe en el Señor. Pero si Él dice que dejemos, hay que dejar. Así cuesta, y un montón cuesta, que yo lo reconozco, que me cuesta a mí un montón, como me ha pasado. Y por ahí uno, por no largar o hacerle caso al Señor, después paga la desobediencia, tiene sus consecuencias. Entonces hay que hacerle caso al Señor. Amén. Yo hay algo que le pido al Señor, ojalá que algún día me dé, como dije siempre, de dejar de trabajar y poder, no pude ir a la escuela, pude ir hasta 7º grado, y poder dejar de trabajar, y que le pido una máquina para hacer carpintería nomás, y poder estar todos los días ahí en mi casa con la palabra, aprendiendo más, ya que no pude aprender mucho, no tengo mucho estudio, pero aprender más del Señor. Amén. Que me cumpla eso, estar ahí con su palabra y poder aprender uno, y si uno se afirma puede enseñar
a los demás, a enseñar a los niños. Amén. Es algo tan lindo. Tenemos Sí, Señor. estos niños acá, es algo que me encanta a mí verlo, verlo ahí que van bien y van. Aleluya. Pero bueno, no tenemos que aflojar y defender lo que el Señor nos da. Sí, Señor. A cada Amén. uno, así sea poquito, así sea un cargo, no sé, de cuidar. La Biblia es un cargo del Señor y es algo muy valioso que lo tenemos Amén. que, Sí, que Señor. respetar, Amén. respetar y cuidarlo Aleluya. muchísimo. Porque de a poquito nos va levantando y nos va haciendo Bendito crecer. sea, Señor. Y dice en el 16, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra del otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. El que se gloríese en el Señor. Amén. Tenemos que llevar este Evangelio más lejos. Ojalá que se cumpla, de que podamos ir al África, donde sea, cada uno le toque Amén. para Sí, llevar Señor. esa palabra, poder estar con los niños. Yo por ahí, Bendito sea. uno dice, los chicos, ¿no? Ver, por ahí que ven otros lugares que sufren tanto, pasan hambre, como decía la hermana Beatriz. Nosotros hoy en día tenemos un pedazo de pan, unos fideos blancos comemos, hay otros Amén. chicos que no tienen nada para comer, es como dice doña Beatriz, andan comiendo barro o andan comiendo cualquier otra cosa, pero a veces no comen nada y nosotros tenemos. Entonces tenemos que cuidar el ministerio que el Señor nos da para que no nos Sí, pase. Señor. No pasemos después, caigamos abajo y tengamos que pasar hambre, nada. Y tenemos que estar fuertes, como dije recién, para podernos ir por ahí y llevar la palabra a otro hermano, a otros niños, Amén. a cualquier otro lugar. Sí, En el Señor. 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Aleluya. Sí, Señor. Qué lindo es ser que el Señor nos alabe, ¿no? Aleluya. Cuando hacemos las cosas bien, yo creo que el Señor se pone mucho más que Amén. contento. El feliz no debe tener Sí, palabras. Señor. Y él era, no tenía maldad, tan puro era, y nosotros por ahí nos cuesta, ¿no? Yo por ahí me hablo, por ahí leo y hoy decía de la preca, digo, cuántas palabras para mí, ¿no? Que Dios se alabe, sino aquel que a quien Dios alaba. Si uno hace las cosas bien, qué Amén. mejor que Dios se va a poner más que contento. Aleluya. Santo. No son fáciles, la verdad que yo me está costando un montón, pero no voy a aflojar para dejar esto. Aleluya. Tengo que Amén. pelearlo, ¿no? Como sea. Sí, Señor. Vamos, que a donde empiece el 11 dice, ojalá me toleraréis un poco de locura, sí, toleradme. ¿Por qué os celo con celo de Dios? Pues he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Tenemos que estar puros, Amén. estar puros, que nos cuesta tanto, ¿no? Aleluya. Nos cuesta tanta lucha, ¿no? Pero Sí, en algún Señor. momento yo sé que vamos a estar puros, vamos a hacer todo lo que el Señor dice. Aleluya. Nos tenemos que ir limpiando día a día. Amén. Santo. Bueno, el 3, pero tengo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos que tenernos cuidado de no caer, de que nadie nos engañe, que nadie venga como me pasó a mí que, che, está dando el diezmo, empezamos a hablar del diezmo. Lo primero que nos dijo esa persona, ¿estás dando el diezmo? Te van a quitar el sueldo si seguís ahí, dice. ¿Y cómo te quieren hacer creer que nos roban la plata, por decirlo así, ¿no? Y está escrito que el diezmo se lo tenemos que dar al Señor porque es del Amén. Señor. Amén. Y esas personas no entienden, entonces no tenemos que dejar, tenemos que tener Amén. cuidado, porque como dice, la víbora es muy astuta, Así es. la serpiente es muy astuta, no tenemos que dejarnos que caer en esa tentación, de que nos diga algo y que nos aleje de esto que nos ha dado el Señor. Sí, En sí. el 4 dice, porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que es el que habéis aceptado, bien lo toleraréis.
no tenemos, si viene otro a hablarnos con otra palabra del Señor, que sabemos que no es esta donde estamos nosotros, nos tenemos que alejar de otro evangelio, pues cuántos vienen o nos golpean a la puerta para hablar de otra palabra y nada que ver, que nos quieren hacer creer otra cosa, no tenemos que caer en esa tentación. Tenemos que defender esta palabra, el ministerio que nos dio el Señor. En el 5 dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo hemos demostrado. Amén. En el conocimiento, en el poco conocimiento que tenemos, yo por lo menos, que hace pocos meses que estamos, tenemos conocimiento ya de lo que es la palabra del Señor y tenemos cómo defendernos cuando alguien viene a querernos decir otra cosa del Señor, ¿no? De que no estemos en la iglesia, porque ¿cuántos hay que no quieren que estemos acá? En el 7 dice, porque yo pequé, yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuesen enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios en balde. ¿Cuántos por ahí pecamos? Cometemos errores y pecamos, pero bueno, después venimos, nos humillamos a sí mismos. Y vosotros fuéis enaltecidos, predicando el Evangelio de Dios. ¿No? ¿Quería decir algo? Santo. Que tenemos que defender este Evangelio que es tan lindo, para que demás hermanos se acerquen y puedan estar como nosotros, tener la paz, el amor que uno encuentra después de salir del mundo, encuentra la paz, el amor en la familia. Amén. Aunque por ahí tenemos nuestras luchas, nuestras peleas, pero ahí estamos otra vez pidiendo perdón, estamos otra vez en el camino del Señor. Nos queremos desviar, pero pidiendo perdón, humillándose, que no hay que darnos vergüenza si nos tenemos que arrodillar. Hoy yo decía a la pastora que no sentía que tenía que predicar porque estaba con las luchas que venía teniendo, me sentía mal. Y allá me mandó la pastora al banquito a sentarme de costadito allá a orar, a pedir perdón. Y aquí estoy, arrepentirse por ahí uno, porque uno se enoja por ahí y dice cosas malas o hace cosas malas, pero el Señor tiene mucha misericordia, ¿no? Tiene mucha misericordia y nos deja, nos perdona. Y porque tiene algún propósito para nosotros, ¿no? Como yo digo, Señor. por algo no me llevó y me mostró eso ya vi. Que contaba yo esa luz que vi, porque tenía algún propósito como tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y lo va a tener para cada uno de los niños que por algo están acá, porque uno por ahí piensa, no escuchan porque van bien, no se quedan quietos, pero ¿cuántos están atentos ahí a cada palabra? Dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servicios a vosotros, y a cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron a Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amó, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin que en aquello en que se glorían sean aliados semejantes a nosotros. Amén. Porque en estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cuántos hay por ahí que se disfrazan? Hablan la palabra del Señor y salen de la iglesia y se van y hacen cualquier otra cosa.
Amén. Cierto. Amén. Cuántos falsos hay, y nosotros tenemos que dar gracias, y que yo todos los días le doy gracias al Señor por los pastores y la pastora que está ahí cada vez que uno decae, que siempre lo digo, o así uno se enoje o diga cosas malas, ya está la pastora cuidándonos, como dijo ella. Ustedes son mis hijos, que es una palabra muy linda que llega mucho al corazón, porque qué madre, como yo dije el otro día, qué madre es, porque cómo nos cuida, allá está cuando estamos enojados, allá con su paciencia, allá va, nos habla, nos trae otra vez. Y bueno, y que siga así con su paciencia, no porque no quiero que se enoje. Porque no. Le damos gracias, ¿no? Aleluya. por habernos puesto en mi camino, por estar allá cada vez que allá ando atribulado, renegando, anda. Santo. Allá aparece doña Betty. Le doy gracias por eso, no tengo palabras, la verdad, doña Betty. Le doy muchas gracias por estar ahí cada vez que tengo mi locura y mis ataques, ¿no? Le doy gracias ahí Sí, por estar ayudándome. Bendito Dice sea. en el 14, y no es maravilla porque si no, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es. Así que no extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de Jesús, de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No tenemos que dejar que nadie, todos esos que vienen a querer llenarnos la cabeza de que Cristo no existe, que venimos acá de gusto a perder el tiempo, no tenemos que dejar que se nos meta en la cabeza, Amén. porque como dice, cuyo fin será conforme a sus obras, y uno les habla por ahí, cuando les hablamos tenemos la oportunidad, esas personas vienen, o esos falsos ministros, tenemos la oportunidad de hablarles y de hacerle entender que están equivocados y no quieren dar brazo a torcer, que no saben dónde se van a ir. Amén. Pero nosotros tenemos que cuidarnos. Si no quieren entender ellos, tenemos que pelear nosotros Sí, para Señor. poder salvarnos nosotros, Amén. salvar nuestra Amén. familia, nuestros Amén. hijos, nuestros pastores, cada hermano, Santo. porque yo me quiero ir con el Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y irme al infierno, sinceramente. Oh, bendito sea. No tenemos que dejar que venga esa persona, que viene Satanás disfrazado, que manda, no hagas esto, no hagas aquello, que te roba, que perdés el tiempo. No vistas así tu hijo, no los dejes hacer esto, no hagas. No. Hay que hacer como dice el Señor. No Amén. dejemos que venga Amén. el Satanás Sí, a sí. querer hacernos alejar del Señor, a perder Oh, santo. algo tan lindo que nos dio. Amén. Y la salvación, que es algo que no tiene precio, ¿no? Amén. Amén. Eso no tiene Impagable. impagable, ¿no? Que va a ser algo muy lindo verlo al Señor. Esa luz que yo vi era la Aleluya. luz que hoy entiendo, ¿no? Una luz maravillosa, algo fuerte, pero Amén. que no se puede explicar lo lindo que es, y cómo se ve. Es algo tan especial verlo, que si alguno tiene los pases por algo, el Señor le hace ver eso, ¿no? Nos muestra Amén. eso para creer, como yo decía, no, que no preciso del Señor, no preciso, Oh, santo. y aquí estoy, y 4 años, sí, 4 años después estoy acá y entendí la luz, lo que yo hablé con el Señor, que yo no recordaba, porque me había desmayado, me desperté cuando estaba en el hospital, en la camilla ahí, y hoy voy entendiendo que por algo no me quiso llevar el Señor. Amén. Aleluya. Este propósito, este ministerio que me dio el Señor, y que lo voy a seguir cuidando, a pesar de mi Amén. lucha, lo voy a seguir cuidando, y Amén. cada uno que tenga Sí, una Señor. responsabilidad, que la luche. Es como Amén. me dijo la pastora, yo ahora me pasó que me quería ir otra vez, como me pasó otra vez. Ella estaba que me tiraba al piso, como dijo la pastora, así no sé, tírese al piso, arrodíllese, y ahí me hablaron, y estaba el Señor, porque le pedí que me mostrara si estaba, y el Señor mostrame, porque tenía miedo, estaba re nervioso.
y al ratito sentí esa paz, ese amor. Ese Aleluya. Qué hermosísimo. Así que Amén. hay que cuidar, yo los invito a que la peleemos. Sí, Todos juntos hay que Señor. pelearla, El que Amén. tenga un ministerio y el que no lo tenga, que la siga luchando, porque el Señor, si lo trajo acá es por algo, Amén. Algo les va a dar el Señor Sí, para Señor. que llevemos su palabra, para que le enseñemos a otro hermano, un niño, a quien sea. Sí, Señor. A veces uno joven aprende de uno viejo, o a veces uno viejo aprende del joven. Aleluya. Tenemos que lucharla, porque Santo. todo se aprende y si uno le pone voluntad, le tenemos que poner voluntad, no Sí, aflojar Señor. la lectura, no aflojar la oración. Amén. Tenemos que seguir adelante. Amén. Así que bueno, hasta ahí mi Amén. prédica. Aleluya.